Depósitos de climas áridos y desérticos. La diversidad de los ambientes áridos y su base geomorfológica. La primera imagen que suele evocar los desiertos es la de una gran extensión cubierta de arena y de dunas. Las regiones áridas presentan una gran diversidad paisajística y en la mayor parte de los casos las dunas ni siquiera existen. Como la vegetación es muy escasa y no llega a ocultar la roca, el relieve y las geoformas se convierten en las protagonistas más destacadas del paisaje de los desiertos y, junto al agua, en el factor que más determina la diversidad de sus ambientes. Así, y en función de diferencias geomorfológicas, los desiertos pueden ser llanos o montañosos, arenosos o rocosos, montañosos o cambiantes, o incluso presentar una combinación de todo ello, como en la siguiente imagen. Acá tenemos un claro ejemplo de que los desiertos no solo son dunas. Tenemos nuestro piedemonte, tenemos nuestro abanico aluvial, tenemos nuestra llanura. Esta es una foto de la geomorfología del desierto iraní. Depósitos de suelos eólicos. El viento es también un agente de erosión importante que conduce a la formación de depósitos de suelo. Este presenta dos tipos de erosiones: la abrasión y la deflación. La abrasión es el desgaste que sufre una roca por el choque con las partículas que transporta el viento. Acá se puede ver en la imagen como el viento choca con la roca. Y la deflación consiste en la acción de arrastre y transporte de pequeñas partículas, como se presenta en la imagen, donde las partículas más finas son las que son transportadas por flotación. Y pues algunas de tamaños un poco más grandes también, pero no se depositan junto a las de tamaño más fino. Bueno, existen dos tipos de depósitos eólicos. Uno que son las dunas, que por las fuerzas del viento las dunas pueden moverse. Las fuerzas del viento provocan erosión y al otro lado de la duna deposición, porque aquí el viento pierde un poquito de su energía y la carga de arena tiene que bajarse. Las propiedades de las dunas son la granulometría de la arena en un lugar en particular es sorprendentemente uniforme. Esta uniformidad se puede atribuir a la acción de la clasificación del viento. El tamaño de grano en general disminuye a la distancia desde la fuente, debido a que el viento lleva las pequeñas partículas más lejos que las grandes. Tercero, la densidad relativa de la arena depositada en el lado barlovento de las dunas puede ser tan alta como 50-65%, disminuyendo aproximadamente de 0 a 15% en el lado de sotavento. Depósito loess. Es un depósito lóico que consta de limo. La distribución de tamaño de grano de loess es bastante uniforme y cohesivo. Se deriva generalmente de un revestimiento de arcilla sobre las partículas de sedimento de tamaño de limo, lo que contribuye a una estructura estable del suelo en un estado insaturado. La cohesión también puede ser el resultado de la precipitación de los productos químicos lixiviados por el agua de la lluvia. El loess es un depósito delsenable, o sea, que se rompe, se desigrega o se deshace fácilmente, ya que cuando se satura pierde su fuerza de unión entre las partículas. Se debe tomar precauciones especiales para la construcción de cimientos sobre los depósitos loésicos. Acá tenemos las imágenes. Esta es la partícula donde cae es el sotavento, que es donde está el 0 al 15%. Nuestro ejemplo de la duna y nuestro ejemplo de los depósitos de lodo. La erosión, el transporte del viento lo deposita, partículas limo. Bueno, depósitos de climas áridos y desérticos. Los ambientes áridos tienen una serie de implicaciones generales, para la ingeniería y medioambientales, como la desecación profunda, la acumulación de sales y la alta movilidad de los sedimentos con el viento, que condicionan las propiedades de estos suelos, entre las que destacan muy bajo contenido de humedad, dando lugar a suelos no saturados, con succiones relativamente altas,
bajo contenido en materia orgánica, por lo que los suelos áridos resultan pobres para fines agrícolas. Desarrollo de una costra rica en sales. La pérdida de humedad por evaporación en la superficie produce cementaciones por precipitación de sales. Muchos suelos áridos tienen un origen eólico, resultando un suelo mal graduado, con una estructura muy suelta. Es un suelo mal gradado, dado que pues, todas sus partículas son muy uniformes. Y para la geotecnia, un suelo bien gradado son la distribución de cada tamaño de partícula en un suelo, desde gravas hasta suelos finos, hasta material fino. Principales problemas geotécnicos. Uno de estos son la expansividad en las arcillas. Las arcillas expansivas son aquellas que conforman los suelos arcillosos, donde el tamaño de las partículas es inferior a 2 micras y se caracterizan por la capacidad de expansión, que es el aumento de volumen cuando absorben agua, o retracción, que es disminución del volumen cuando baja la humedad. Aquí tenemos un ejemplo de expansividad y retracción del suelo, donde tenemos el estado inicial sin agua, con agua, y ya cuando disminuye su volumen. Problemas. Estos problemas son tres. Generan grietas en varias direcciones debido al asentamiento, retracción o expansión de las arcillas. Y en la imagen, en la primera foto, se puede ver una expansión en la cual el suelo se vuelve más débil y pues la estructura colapsa. Rotura de los elementos estructurales de una obra de construcción. Y deformación y rotura de los elementos de cimentación. Al ser materiales tan rígidos, y acá como vemos esta inclinación y luego el asentamiento de esta estructura, pues por ser materiales rígidos tienden a romperse. Bueno, colapsos por densificación de suelos. La densificación es un proceso lento y gradual de reducción del índice de vacíos de un suelo por expulsión de fluido intersticial y transferencia de la presión del fluido. Para el esqueleto sólido, debido a las cargas aplicadas o al peso propio de las capas subyacentes. Bueno, acá este problema es generalmente cuando estos vacíos, que pueden ser agua o aire, luego surgen un reacomodamiento en el cual pues estructuras tienden a caerse, a desplomarse debido a la pérdida de densidad. Ataques por sales, cloruros y sulfatos. El concreto expuesto a soluciones de sulfatos puede ser atacado y sufrir deterioro en un grado que depende básicamente de tres aspectos. Los constituyentes del concreto, la calidad del concreto en el lugar, el tipo y la concentración del sulfato. El ataque se presenta cuando a través del agua, concentraciones relativamente altas de sulfatos entran en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de cemento. Este contacto hace que se produzca una reacción química que genera expansión en la pasta y crea una presión capaz de romperla y finalmente desintegrar el concreto. Los mecanismos que intervienen en el ataque del concreto por sulfato son dos: reacción del sulfato con hidróxido de calcio liberado durante la hidratación del cemento formando sulfatos de calcio, o sea yeso. Reacción de sulfato de calcio con el aluminato de calcio hidratado formando sulfato aluminatado de calcio, o sea tringita. Ambas reacciones dan como resultado un aumento de volumen en el sólido, pero la segunda genera expansiones, rupturas y ablandamiento concreto, pues los sulfatos reaccionan con el aluminio de calcio hidratado. Las consecuencias del ataque de sulfatos no solo producen degradación por expansión y fisuración, también una reducción en la resistencia mecánica debido a la pérdida de cohesión en la pasta de cemento. Lo anterior también conlleva una pérdida de adherencia entre la pasta y las partículas de los agregados. Acá vemos unos ejemplos de estos problemas de sulfatos. Otros problemas de estos depósitos para la geotecnia son los cambios volumétricos en el yeso, los desprendimientos y rupturas en taludes de laderas con fuertes pendientes y que los suelos se erosionan muy fácilmente. Bueno, acá tenemos un gráfico sacado del libro de Ingeniería
suministrado por el docente, en donde tenemos las diferentes características. En la zona 1, en piedemontes y canchales, los materiales característicos son coluviales con cantos muy gruesos, angulosos y heterométricos. Y los problemas geotécnicos son inestabilidades y erosión. Acá podríamos relacionar el problema de los taludes. Abanicos aluviales, arenas gruesas y gravas mal clasificadas, ocasionalmente cementos de calcita y dunas. Y los problemas son movilidad en dunas, colapsos y erosión. En la zona 3 tenemos la llanura, limos y arenas y dunas. Movilidad en dunas, colapsos. En la parte 4, que son la playa, tenemos arcillas limosas compactadas y lentejones de vaporitas, costras de sales. Acá es donde tenemos los problemas de los sulfatos y pues, los problemas de los loes, que son pues, que se desintegran muy fácilmente, como lo vimos anteriormente. Y los problemas geotécnicos son ataques por sales, hinchamientos y colapsos. En Colombia se presentan los climas áridos y semiáridos. Los áridos son los que están en la zona roja, que es nuestra costa, y los semiáridos son estos en color amarillito. Y estos son algunos lugares donde se presenta el desierto de la Guajira, el cañón del Río Negro, zonas semiárida de Guaté, desierto de la Candelaria, desiertos del Chicamocha, Valle del Río Oro, desierto del Táchira, zona de Ocaña, zona La Gloria, entre otros. Esta es la bibliografía, muchas gracias.